casa, hecha con adobe y paja, fue su hogar. La vistió de amaneceres y recuerdos, un abrazo que esperaba en el umbral. No al pago de la deuda. Las reformas laborales que han extendido la precariedad a millones de personas, los recortes de las pensiones, el copago de los medicamentos, la destrucción de los servicios públicos, los desahucios, la escandalosa subida de la luz, son medidas criminales contra la clase obrera que van destruyendo nuestras condiciones de trabajo y de vida. Sabemos que ahora las pensiones, las que están en el punto de mira, dicen que son insostenibles, que los trabajadores somos los responsables, que el problema es que vivimos demasiado y que hay muchos más jubilados que activos. ¿Qué hay de verdad en eso? Es verdad que aumenta la proporción de pensiones, pero porque no se cubren las plazas que ellos dejan libres. Por ejemplo, en todas las administraciones públicas, incluidas educación y sanidad, solo se cubren 1 de cada 10 bajas por jubilación. Pero sobre todo, ¿por qué la seguridad social recauda cada vez menos? La causa fundamental es que la clase trabajadora cotiza menos debido a la altísima precariedad en el empleo como consecuencia de las sucesivas reformas laborales. Salarios bajísimos, contratos a tiempo parcial, economía sumergida, falsos autónomos. Así, aunque se crea empleo, basura, claro, caen en picado las cotizaciones por ocupado. La patronal paga cada vez menos, aunque gane más, por las bonificaciones, disminución en su cotización, que los sucesivos gobiernos le aplican como estímulo a la creación de empleo. Esta significativa bajada de ingresos, lejos de ser remediada en sus causas fundamentales, ha llevado a los últimos gobiernos a vaciar el fondo de reserva de la seguridad social, que pertenece a la clase obrera. En los últimos años ha pasado de tener 65.401 millones de euros a 15.676. ¿Cuál es la situación de jubilados y pensionistas? Sus condiciones de vida se han deteriorado gravemente en las últimas décadas, a raíz del Pacto de Toledo suscrito por la patronal, los grupos parlamentarios y comisiones y UGT. Dicho pacto exime al Estado de su responsabilidad en el pago de las pensiones y abre vía a los fondos de pensiones, que para más escarnio desgravan impuestos y de cuya gestión participan comisiones obreras y UGT. Desde entonces, entre otras cosas, se ha aumentado de 8 a 15 años el periodo de cálculo, reduciendo sensiblemente los ingresos. Ha pasado de 35 a 37 años el tiempo de cotización necesario para percibir el 100% de la pensión y se ha retrasado la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años. La mayor parte de los pensionistas vive en condiciones de gran pobreza. 2/3 de los más de 8,5 millones de pensionistas tienen pensiones de menos de 1.000 euros. De ellos, el 40%, es decir, 2,6 millones, no llegan a los 600 euros. La injusticia es más intensiva para las mujeres. Su pensión mensual promedio es inferior al de los hombres en 421 euros. Esta situación no afecta solo a los pensionistas. Algo más del 34% de los hogares sobreviven exclusivamente de los ingresos de una pensión. ¿Qué debemos exigir? La exigencia inmediata debe ser derogación de las reformas de las pensiones, el rechazo del Pacto de Toledo y el requerimiento de que todo el sistema de pensiones, pensión mínima de 1.080 euros, esté garantizada por los presupuestos generales del Estado. Esta reivindicación es perfectamente factible desde el punto de vista económico. ¿De dónde si no? Del dinero público han salido los centenares de miles de millones puestos a disposición de la banca, de las grandes empresas, los rescates de autopistas y aeropuertos fantasmas. ¿Dónde van las escandalosas reducciones de impuestos a las rentas más altas de la SICAV?
las amnistías fiscales, las enormes evasiones fiscales impunes, los desmesurados gastos militares al servicio de guerras imperialistas, sino a las mismas manos privadas del gran capital? El dato más demoledor es que la productividad por persona ocupada en el Estado español entre 1976 y 2015 ha crecido en un 61%. ¿Dónde ha ido esa riqueza producida por la clase obrera? La respuesta la conocemos. El capital se ha apropiado de su inmensa mayoría. Desde las marchas de la dignidad, al tiempo que nos sumamos decididamente a todas las luchas por mejorar las pensiones, planteamos que en este caso, al igual que en todos los relativos a los servicios públicos y a los derechos sociolaborales, es imprescindible negarse al pago de la deuda y a los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Denunciamos a todas las fuerzas institucionales por ocultarlo y afirmamos que es imposible tener soberanía política y vivir dignamente dentro del marco jurídico-político de la Unión Europea y del euro. No hay más salida compatible con la soberanía del pueblo que prepararse para luchar contra una troika que encarna los intereses del gran capital. Las marchas de la dignidad plantean a la clase obrera y al pueblo trabajador que, si bien las luchas por mejoras concretas son legítimas e indispensables, lo fundamental es incrementar la organización y el poder del pueblo para una tarea cada vez más indispensable: destruir el capitalismo como sistema social para poner la riqueza y el poder en manos del pueblo. No al Pacto de Toledo, pensiones públicas dignas, derogación de las reformas laborales, amnistía y libertad de expresión. No al pago de la deuda. A continuación... A continuación va a hablar el compañero Manuel de CNT. No voy a hablar exactamente, pero creo que no nos deberíamos ir de aquí sin mencionar dos luchas que se están llevando a cabo ahora mismo en el Estado español. Una es la acampada que están realizando y la huelga de hambre que están realizando las mujeres, también por su dignidad, y la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la activa de todos los puertos de España. Se avecina una lucha dura, fuerte, y les meterán mucha mierda, y hay que estar muy alertas para que eso no ocurra. Agradecemos a todos los presentes vuestra colaboración y participación en este acto. Muchas gracias. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos